Comenzó la nueva era. ¿Y qué pasa, muchachos? Bienvenidos un día más a su espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes, otras tantas que ha dejado el clásico, que ha dejado tantas reacciones interesantes que he tenido que hacer hasta 3 videos. Este es el tercero, ya los otros están publicados, por supuesto, los pueden ir a revisar, ambos están bacanos, chéveres. Y bueno, en esta situación vamos a revisar otras cosas bastante interesantes que por supuesto también dejó el clásico. Nada, ¿qué quieren que les diga? Vamos a repasar inmediatamente muchas cosas. Y por supuesto les voy a pedir como siempre que me acompañen hasta el final de este video. Me gustaría empezar hablando de algo muy llamativo que me he encontrado por Twitter de un aficionado del Real Madrid, que lo tenemos aquí en la pantalla, que intentó ingresar al Estadio Olímpico de Montjuic con una camiseta del Real Madrid, muy guapa por cierto, la camiseta del Real Madrid negra. Ya me he encargado un par, les voy a decir cuando me lleguen. Estoy esperando que me lleguen porque me he pedido las 3 de esta temporada. Y por supuesto para decirles si son de buena calidad y realmente si son buenas, porque obviamente son AAA, para que ustedes decirles en qué sitio web la pueden conseguir, porque la verdad es que el precio es una locura. Perfecto, entonces vamos a ver el video aquí en cuestión, vamos a repetirlo y vamos a ver qué le ha pasado a este chico en Montjuic, que lo coloca en su cuenta de TikTok. Aquí aparece Javi no sé qué. Vale, chavales, estoy aquí en el estadio del Barça Javi y voy a intentar Rodríguez entrar con la cami del Madrid, a ver qué pasa. Si entras por aquí te la tengo que quitar y te la tengo que poner en la basura. ¿En la basura? Y no la vas a recuperar. ¿La vas a tirar a la basura? Escúchame, ¿qué me lo quiero decir? Estás por ahí. Te la quitas. Pero tengo otra aquí. Tengo una normal por acá. Bueno, chicos, lo que les estaba comentando, y está lo que compartía este usuario en su cuenta de TikTok, diciendo que intentó entrar a Montjuic con una camiseta del Real Madrid, y obviamente la señora que le habló, como él mismo dice, muy decente, me parece que más bien ella le dio una opción, le dijo, si te quieres te vas por ahí, te quitas la camiseta, te pones otra y la metes en otro lugar para no echártela a la basura, pero si tienes que entrar por aquí, le tienes que echar a la basura directamente. Es que ¿qué quieren que les diga? Tanto complejo que tiene esta gente es que es realmente lamentable. Definitivamente esto es asquerosísimo. Y repito, no tiene nada que ver con la señora, que creo que todos entendemos que esto va relacionado con que está cumpliendo su trabajo. Y la verdad es que es bastante interesante. Entonces, avergonzante. Y pues triste, porque al final no se sabe con qué sacrificio ese chico se compró esa camiseta, aunque creo que si hubiera sido inteligente se hubiera retirado, pero claro, el video le quedó más dramático viendo la camiseta en la basura, que me imagino que luego la recogería. Bien, hablando un poco de dramas, quiero que vean esta imagen que seguramente les va a dar 2 años más de vida. Es interesante porque el superdotado, el superestrella, el superfutbolista Gavi aparece llorando. Una imagen que dejó justo después del final de partido y que seguramente muchos de nosotros vimos y que a mí me pareció bastante interesante, la verdad. Quiero que escuchemos ahora algo en Rack 1 que la verdad es que es interesante. Todos sabemos que es del Barça este medio de comunicación, o afín del Barça, y la verdad es que esto que les voy a colocar no tiene desperdicio alguno. Déjenme cuadrar otra vez la pantalla, porque esto es lo malo de estar cogiendo clips de Twitter, que al final todos vienen con tamaños diferentes y la verdad es que es un poco tedioso estar moviendo esto, pero bueno, creo que ya está aquí. Vamos a colocarlo bien para que se vea el subtítulo, porque está obviamente en catalán y pues yo no hablo catalán, seguramente muchos de ustedes tampoco, así que bueno, lo mejor es que se entienda de la mejor manera. Así que vamos a subir esto un poco. Por cierto, este usuario de Twitter, Elena, comparte información interesante por si les interesa. Voy a tratar de colocarlo más arriba para que se pueda ver bien el subtítulo. Entonces vamos a reproducir el video para que vean esta obra de arte. El Barça tancadet al darrere i el Madrid que jo crec que ja li està bé l'empat a 1. Ho intenta Rüdiger cap a la dreta. Aquest és Carvajal. Carvajal ara sí que centrarà. La centrada de Carvajal la toca Modric, la rematada de Bellingham i gol. Sense voler, eh? Jo crec que el que vol fer Modric és controlar-la, però simplement la toca i arribant des del darrere Bellingham remata i marca el gol. Jo crec que és pura mala sort, perquè insisteixo, si veieu el toc de Modric, no és intencionat el que fa. Absolutament, aquest noi li venen totes de cara, li cauen totes. La veritat és que té l'encert, el timing evidentment d'arribar a l'àrea per sorpresa en el moment oportú,
però té molta sort també de que està sempre allà. El Barça tanca. A ver, una cosita, siempre es interesante escuchar este tipo de cosas porque, a ver, o tiene buena suerte o siempre sabe estar ahí. No se pueden ser las dos cosas a la vez, realmente me parece ridículo y o sea, esto es una obra de arte ver este tipo de cosas. A mí es que definitivamente me da 2000 años más de vida, es unos lloros increíbles que al Madrid le vale el empate, que no sé qué, cuando realmente el Barça después del minuto 60 es que prácticamente ni ha existido. Creo que le ha condicionado la entrada de Lewandowski, que creo que está en un declive importante, está siendo un poco tapado el tema por el tema de los números, que tiene unos números interesantes, pero creo que en cuanto a nivel de juego no está aportando lo que debería aportar un delantero para este tipo de juegos que intenta utilizar el Barça. Por cierto, Bellingham también comentó algo sobre esto, que bueno, hay mucha gente dijo que había mucha gente comentando lo que había sucedido con él y que los tiros de rebote, pero que al final había que saber estar, y por eso les digo que lo que dicen en Rack 1 es una contradicción, pero únicamente lo único que nos deja eso es que es unos lloros increíbles que esta gente mantiene haciendo. La verdad es que, como siempre digo, chicos, como siempre digo, que sigan ellos con la posesión, con las victorias, y nosotros seguimos con los puntos y los triunfos, que al final es lo más importante. Con las victorias morales me refería. Quiero que veamos esto de un tal Tony Juan Martí, porque me llama mucho la atención. Vamos a ver por aquí. Lo tenemos aquí, hay que cuadrar otra vez la pantalla, que esto es un delirio, es desquiciante esto, la verdad. Ustedes a veces ven fácil que uno haga videos para YouTube, pero no crean que son bastante tediosos a veces. Es que está muy grande. Bien, este hombre coloca aquí: ¿cuánto daño hace al fútbol Vinicius con estas actitudes? Esta es una tras de otra. Dice aquí el tal Tony Juan Martí, que no sé quién carajo es, pero parece que es alguien que pues tiene cierto poder mediático, cierta difusión mediática. Es en la salida de Vinicius, en la que yo comenté, por cierto, vamos a verla. En la que yo comenté que, bueno, me parecía tal vez un poco innecesario lo que hacía Vini, pero por cierto, no me parece que haga nada para irrespetar. Yo decía que era innecesario porque Vinicius no estuvo correcto en el partido que hizo. Para mí era innecesario para él y para su entrenador. Seguramente a Ancelotti tampoco le gustó el partido de Vini, pero con respecto a la afición del Barça, que estuvo toda la noche tirándole insultos racistas, no me parece que haya ningún gesto de provocación. Sencillamente celebra y se dirige directamente a la grada de su afición. Curiosamente, la afición del Real Madrid, que estaba ahí para aplaudirle, porque bueno, es nuestro jugador y seguramente uno de los más importantes que tenemos a día de hoy. Me llama mucho la atención eso, pero cómo intentan vendernos el relato, algo que hace cualquier futbolista y que es hasta normal, que siempre aplauden, y cuando está ganando un equipo siempre se demoran en salir, y cómo nos venden el relato de que Vinicius provoca. Es que son increíbles. Estos son los mismos que aplaudían el gesto de Messi al Bernabéu cuando se sacó la camiseta. Esos son los mismos. Entonces, para descarado y medio, es que son, mira, son entrañables definitivamente. Pasamos al siguiente video, porque bueno, la verdad tenemos aquí a una señora que, por cierto, comentaba algo de Vinicius, que Vinicius en ese mismo video que les acabo de mostrar, ella lo reposteó y decía que a Vinicius no le quieren ni en su casa o nada, sinvergüenza. En este caso, pues vamos a escucharla hablando un poco del clásico y las sensaciones que le ha quedado ella como seguidora del Palanca Fútbol Club. Así que escuchémosla. Estoy muy dolida, ¿eh? Yo creo que es una de esas derrotas que hace mucha pupa, porque yo creo que he visto la mejor primera mitad del Barça en toda la liga y en mucho tiempo. Y veías que aquello podía ser, que ha empezado de coña, que había un ambiente espectacular. Y después, me parece, como a Xavi, absolutamente injusto este resultado. Creo que lo justo hubiera sido la victoria, desde luego. No voy a hablar de los árbitros hasta que toque, pero sí que es verdad que ha habido una jugada que también ha marcado mucho este partido. ¿Cuál? Hombre, le han hecho un penalti a Araujo, Josep, que yo creo que es el trending topic Xavi número 3. no se ha quejado. ¿Quién estaba competiendo? ¿Fastidiada? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Ahí está muy dolida, que son uno de esos resultados que joden, y pues puede tener razón. Si el Madrid no hubiese reaccionado al segundo tiempo, tal vez hubiera perdido este partido, es entendible, pero que venga a decirlo del penalti, cuando, por cierto, esta mañana les publicaba un video donde veía a Kim Domenech decir que Gil Manzano habría estado impecable, que de hecho hubieron dos jugadas polémicas en ambas áreas, la de Camavinga también pudo haber sido sencillamente considerada penalti, y bueno, estos son unos envenenadores de mente, envenenadores de idiotas. Creo que eso lo tenemos todo muy claro, y creo que son las cosas que definitivamente no nos dejan
no les dejan avanzar como civilización, como equipo deportivo, porque son unos sinvergüenzas que lo único que siempre están intentando es manipular a los más fáciles tontos. Quiero que escuchemos ahora otra cosa relacionada con este tema de los penaltis, porque es muy llamativo, que lo he conseguido en Twitter, pero es un TikTok. Y bueno, adivinen quién es el personaje que está aquí. Pues yo creo que ya lo conocen, es una cara bastante reconocible. Escuchemos lo que dice, porque la verdad es que también dice algo muy interesante. Penalti a Camavinga. Primero regatea a Rafinha y luego supera a Araujo, que lo derriba olvidándose del balón. No sé por qué no entró el VAR. Para mí, penalti. Bueno, y por cierto, pueden seguir a Negreira Javi en TikTok. Es muy llamativo y me da mucha risa, porque imagínense que después de pagarle esa cantidad de dinero exageradísima durante tantísimo tiempo, y que venga este hombre a tirarle mierda, ni siquiera mierda porque es la verdad, y que no, pues seguramente habló también del penalti de Araujo, sobre Araujo, que para mí lo fue. Yo dije, para mí fue penalti, pero este también para mí fue penalti, porque Araujo se desentiende del balón y cuando ya Camavinga se le iba a escapar, lo agarra completamente. O sea, es que son unos descarados sin sentido. Pero me llamó mucho la atención el video de Javier Enríquez, porque creo que es un personaje que ha estado muy ligado al Barça, aunque ellos lo nieguen durante muchísimo tiempo, y la verdad es que creo que tuvo que haber jodido, aunque sea un poquito, ese tema de esa opinión del hijo de Negreira, la persona que le pagaron durante un montón de años, y bueno, termina ahí, como ya le dejó de pagar, ya dice la verdad. Es que tiene que joder muchísimo toda esta situación definitivamente. Quiero que ahora escuchemos aquí otra vez al maestro de Alessandro, que esta mañana les colocaba otro video donde él intervenía un poco sobre el problema del Barça, y esta vez hablando un poco de lo que decía Gundogan, que por cierto prácticamente les llamó pecho frío a sus compañeros. Ha dicho esto el maestro de Alessandro. Vamos a escucharlo. Este no es un mensaje a nadie, es un mensaje que dice ¿dónde me he metido? El de Gundogan. ¿Dónde estoy? Y esto es, una vez más, a lo que venimos denunciando hace años, que el Barça es un equipo blando. El Barça es, y esto no se compra en el Corte Inglés, voy a repetirme lo que dije aquí hace 2 años. Y esto es un problema de escudo, es la diferencia que hay con el Real Madrid. Yo sé que esto hiere. El Barça es un equipo sin alma, es un equipo desalmado. Y aparte los jóvenes, la cantera, los que vienen de la Masía, vienen más pendientes de renovar contrato que en el campo dar todo. Y esta es la blandura, es un equipo blando, abstracto. Y esto es lo que es el Barça. Entonces un Gundogan que viene de un escenario multiplicado en éxito, multiplicado de un liderazgo, sea del entrenador o del entorno, porque todos los jugadores que están peinan canas, los jugadores que tiene ahí alrededor, el City, todos peinan canas de una manera u otra, plagados de éxito, y el que se mueve jaque mate, pero ya no por el entrenador, por el entorno. Chicos, el entorno es lo que hace grande un club. Y en el Madrid, esté Ancelotti, que se puede ir, esté Zidane, que no hablaba, y esté cualquiera, el Madrid mata. Y eso no se compra en el Corte Inglés. Entonces, hasta que el Barcelona no recicle esto, y a mí esa es la línea del señor Gundogan. Gracias, Gundogan. Lo hemos dicho en este plató, y la gente del fútbol entendemos lo que es un equipo. No es ADN. Esto es algo más. Después hablamos de fútbol. Pero a ti te extrañó lo que se llama carácter, personalidad, espíritu ganador. Creo que, mira, va 1 minuto 34. Y creo que ha dicho más verdades que seguramente todo el tiempo que ha estado este hombre como participante en el Chirincirco, porque está totalmente en lo cierto. Es un equipo absolutamente ido. Creo que ha quedado evidenciado cada vez que les meten esos repasos históricos en la UEFA Champions League. Yo creo que en este minuto 34 este hombre ha contado prácticamente la historia del Barça, que si no es bajo el mandato de Enríquez Negreira, supiera Dios qué hubiera pasado con este equipo absolutamente mediocre, porque ayer veía algo, no sé dónde lo vi, se fue en YouTube, en Twitter, que decían que el peligro del Barça era que tenía jugadores mediocres que no eran capaces de resolver, y que ese era un principal problema, porque son futbolistas que te resuelven contra el Alavés, pero cuando juegan partidos importantes que le tiemblan las piernas, y es que me pareció brillante esa parte. Sigamos escuchando aquí un par de segundos más. Garra y muchísimas cosas más, y hasta a veces escudo. Entonces dijo basta ya, y no es un problema con los compañeros. Yo creo que, Soria, en eso no estaba de acuerdo contigo, y perdóname que te nombre en nombre propio. Aquí no hay que brillar a la carita a nadie. Lo que ha dicho Gundogan aquí es una verdad brutal de un equipo que realmente no es solamente, y no es cuestión de compañero, porque Yamal, Gavi, que estaba de acuerdo contigo, posiblemente Araujo, pero los demás no tienen entidad para asumir un rol de un equipo ganador, porque tampoco viene de ser un equipo ganador títulos internacionales.
porque en la selección ha sido un fracaso. Los Gavi, Pedri y tal cual vienen de ser abofeteados en el campeonato del mundo, ridiculizados, con un fútbol lento y perezoso. La selección española, que era lo que lideraban. Entonces, señores, ¿de dónde vamos a buscar ese entorno? Y Gundogan dice, ¿dónde me he metido, papá? Sí, maestro, que estoy de acuerdo contigo, que no estamos hablando del... Bueno, creo que es muy bestia lo que comenta este señor. Definitivamente es fuerte y seguramente tiene que joderles mucho lo que les acaba de decir Jorge de Alessandro, pero creo que tiene toda la razón. Es que un equipo absolutamente que se derrumba como si nada, es que es una vergüenza absoluta. O sea, yo fuera del Palancas y a mí definitivamente me preocuparía muchísimo, muchísimo el tema de la fragilidad mental que tiene este equipo y la poca capacidad que tiene de dar un paso al frente. Yo decía que lo de Gundogan era fuera de lugar, porque creo que ese tipo de problemas pudieran resolverlos ellos dentro del vestuario y decirlo públicamente. No sé si sea lo mejor, pero creo que tiene absolutamente toda la razón también Ilkay Gundogan. Vamos a seguir avanzando, nos quedan 2 videos. En este caso quiero que escuchemos este cortico de Bellingham justo al acabar el partido, que la verdad es que ha dicho algo también bastante interesante, como casi siempre que coge el micrófono Jude Bellingham. Has visto muchos clásicos por la tele. ¿Cómo es disputar un clásico por primera vez? Acabo de hablar con mi familia, pero con el ruido que había era complicado oírles bien. Les dije que estaba muy ilusionado y emocionado antes del partido. Ya había visto muchos clásicos desde el sofá de casa, junto con mi hermano pequeño, mi madre, mi padre. Les dije que hoy tocaba a mí vivirlo y hacer algo grande en un clásico. Lo he conseguido. Muy bueno, Jude. Y me voy muy feliz. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. ¡A la Madrid! Bueno, ¿qué quieren que le diga? Creo que este tipo se ha metido de una manera increíble al madridismo en el bolsillo. Creo que es desquiciante, o sea, es asqueroso. Yo ayer en esta mañana les dejaba publicar un video donde salió un tipo de estos TikTokers que aparecía como diciendo que le daba mucho dolor de cabeza pensar que tenían que aguantar a Bellingham por lo menos 15 o 10 años más. Es que es justamente lo que seguramente están pensando ahora. Y cerramos este video escuchando qué dice la prensa internacional de Jude Bellingham justo después del clásico, un partido que seguramente ve todo el mundo y que la verdad es llamativo las opiniones, cómo alucinan todo el mundo. Por cierto, acaban de confirmarlo, estoy viendo ahora aquí, que Messi acaba de ganar su octavo Balón de Oro. Y bueno, mañana les haré un video sobre eso también. Así que vamos a darle play a esto y ya vamos cerrando. Both goals on his El Clasico debut. What is going on here? What a legend. Incredible. You know, he gets about the pitch. You know, he's now gone into arguably the biggest club in the world, and he's now the leader of that team. Yeah. Absolutely. He's running the show. He's 20 years old. It's just outstanding. It'd be fantastic for you England fans. And Jude Bellingham did something special, and that dramatically changed everything for Real Madrid. And it then felt like, well, if anybody's going to win this game, it is Real Madrid. It's only a couple of moments of lapses of concentration or magic, whatever way you want to look at it, has been the difference today in that second half. It's the attitude of Barcelona changed in the match. They were in full control in the first half. The second half, as the game went on, it felt like Barcelona just kind of took a step back. Muito mérito do Bellingham, a gente já falou que é um golaço, isso né? Como preponderante. Como ele tá próximo da bola, como ele consegue botar potência, força e velocidade na finalização, mas a gente tá falando do Ter Stegen. Eu esperava a defesa. Eu acho que é uma bola defensável, é diferente. Exato. Mas a notícia do gol é o Bellingham e não o Ter Stegen. Isso Y al final aparece Jude Bellingham, que está con una racha increíble y nada, hay que felicitarlo. Et c'est Jude Bellingham qui a offert la victoire au Real Madrid ici dans ce Classico. Quel joueur impressionnant, c'est lui qui guide encore une fois le Real vers la victoire ce soir, Sonny. Encore une fois, c'est l'histoire du Real de cette année. En fait, c'est ce mouvement-là qui fait. Parce qu'il y a un centre, bien évidemment, mais lui, c'est le seul qui accompagne, qui va vers le but. C'est impressionnant. Il détecte les espaces, il anticipe à l'action, il a un don. Je crois que maintenant on peut le dire. Bueno chicos, ¿qué quieren que les diga? Con esto ya cerramos el video. Todo el mundo alucinando con lo que significa Jude Bellingham como futbolista. Me parece realmente espectacular. En definitiva, creo que muy pocas palabras adicionales a eso. Espectacular. No solamente por lo que está haciendo la gente
del fútbol, del mundo del fútbol, está alucinando con lo que está haciendo Bellingham como futbolista del Real Madrid, y seguramente lo que más les asombra es la edad que tiene, la madurez que tiene y que no se conoce todavía el techo. Vamos a ver cómo revienta ese bendito techo y esperemos que sea al alcance de los más grandes del Real Madrid. ¿Qué les ha parecido el video del día de hoy? Espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.